La humanidad sería más pobre si en el mundo se hablara un único idioma, si se practicara una única religión o si hubiera una sola ideología política. De esta manera, la filosofía sería más pobre si entre los filósofos hubiera unanimidad. Por eso se fueron creando diferentes corrientes a lo largo de nuestra historia. Las corrientes filosóficas del pasado expresan múltiples formas en el campo de la bioética actual. Cada una tiene un fundamento sólido, con ideologías, discursos y paradigmas bien estructurados, que las hacen diferentes entre sí. Por ello, en las discusiones de los comités de bioética se pueden observar diversas miradas en torno a un mismo hecho concreto, ya que las personas que analizan ese hecho asumen diferentes posturas filosóficas. A continuación hablaremos de algunas de las corrientes que han marcado el camino de la bioética. Utilitarismo. Su principio básico es el mayor bien para el mayor número de personas. Sobre los valores del individuo están los valores de la sociedad. Bajo este enfoque, las decisiones éticas tienen que ver con la utilidad que reportan para la persona, la institución o para la sociedad. Para su aplicación, se requiere previamente de un cuidadoso cálculo del costo-beneficio de las decisiones y los resultados que se obtendrían de su probable aplicación. Personalismo. El eje de todo el debate es la persona y su cualidad de ser digna. Sobre los intereses de otras personas o de instituciones y sociedades está el bien último del individuo. El personalismo concibe a la persona como la unidad que forman el ser inmaterial y el ser material, y acepta su existencia desde el momento de la concepción. A partir de esta perspectiva, el personalismo infiere algunos principios que podrían servir como orientación en la atención médica cotidiana: el respeto a la vida, al cuerpo, a la identidad, dignidad, autonomía, libertad, justicia y a la solidaridad humana. Principalismo. Surge en 1970 con el informe Belmont. En la actualidad, se habla de 4 principios que se consideran como el núcleo teórico de esta visión. Principio de beneficencia. La beneficencia consiste en ofrecer siempre un bien al usuario de los servicios de salud. El paciente siempre espera que al llegar a un establecimiento de salud se le atienda de la mejor manera, por el mejor personal, que se cuente con los mejores equipos y medicamentos adecuados para su necesidad de salud, y que al entrar en el establecimiento de salud siempre se le ofrezca algo bueno. Principio de autonomía. Autonomía es la facultad de gobernarse a uno mismo. Es la capacidad de tomar decisiones sobre lo que puede suceder con nuestro propio cuerpo. Este principio tuvo una emergencia significativa a partir del juicio de Nuremberg, cuando la comunidad médica se dio cuenta hasta dónde podía llegar un investigador cuando, oculto tras el escudo de la ciencia, es cegado por su propio afán científico. La autonomía surge aquí como la voz del que, sin poder hablar, no ha perdido su derecho a ser escuchado. Principio de no maleficencia. Este principio expresa la obligación de no producir un daño de manera voluntaria. Primum non nocere. Lo primero es no dañar. La declaración es clara. Sin embargo, se enfrenta a decisiones polémicas, en especial cuando hablamos de enfermos terminales, en quienes corre peligro la vida o cuando sabemos que el uso de tratamientos o procedimientos producirán per se algún daño. Principio de justicia. Contempla que todo individuo tiene derecho al trato igualitario como los demás seres humanos, sin importar las condiciones de su vida, su salud, sus creencias o su posición económica. Humanismo. El humanismo implica un reconocimiento del otro como tal, es decir, reconocer al otro en su misma naturaleza, y no como objeto o medio para alcanzar nuestros fines. El humanismo es un movimiento europeo, intelectual, filosófico y cultural, estrechamente ligado al Renacimiento, cuyo origen se sitúa en el siglo XIV en la península itálica, en personajes como Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. Algunos de los rasgos ideológicos del humanismo son el antropocentrismo o consideración de que el hombre es importante, su inteligencia el valor superior, al servicio de la fe que le une con el Creador. Se restaura la fe en el hombre contemporáneo porque posee valores importantes, capaces de superar a los de la antigüedad clásica.
La razón humana adquiere valor supremo. Se ve como legítimo el deseo de fama, gloria, prestigio y poder, valores paganos que mejoran al hombre. El pacifismo o irenismo, o el odio por todo tipo de guerra. El deseo de la unidad política y religiosa de Europa bajo un solo poder político y un solo poder religioso, separado del mismo. Se reconoce la necesidad de separar moral y política, autoridad eterna y temporal. La idealización y estilización platónica de la realidad. Se ennoblece esta realidad. Búsqueda de una espiritualidad más humana, interior, más libre y directa y menos externa y material.